Buenas noches y muy agradecido de dejarnos entrar en su hogar hoy viernes 19 de diciembre a la hora de la cena y a escasa fecha del inicio de la Navidad, que en España abre puertas el 22 de diciembre con el sorteo de la Lotería de la Navidad. Navidad, lo que se dice Navidad, no va a ser para el formato hipermercado, que cierra con la palabra crisis en el frontal de sus puntos de venta. Las francesas Carrefour y Auchan no han recibido la mejor cesta y en vez de mantecado de estepa han recibido las peladillas del año pasado y el turrón de Gijona lo han cambiado por una chocolatina con poco cacao. Carrefour ha tenido que vender sus casi 1.200 tiendas en Italia al fondo de inversión New Prince Group, y Auchan ha tenido que ceder sus mejores 281 tiendas a sus competidores Intermarché y Netto para hacer caja y reestructurar sus hipermercados, los más grandes de Francia. La muerte del hipermercado no es una buena noticia para las hortalizas españolas, es una nefasta noticia porque el hipermercado garantiza surtido frente a otros formatos y España, concretamente Almería, se ha caracterizado por vender surtido. Las cuentas son muy sencillas. Un hipermercado tiene espacio para ofrecer hasta 500 referencias de frutas y hortalizas, mientras que un supermercado se sitúa en 200 referencias y el formato discount no suele superar las 160 categorías. Con este panorama, la muerte de cada hipermercado es un problema añadido a la diversidad que ofrece Almería y el crecimiento de la estandarización de la que huyen los productores de esta tierra. Al final estamos ante un problema latente para la horticultura almeriense y para las empresas acostumbradas a jugar en las ligas de la diversidad y la calidad. Entramos de lleno en materia en un programa con tintes navideños. Y entramos de lleno en la cocina de la distribución, donde hablaremos de la cadena suiza Coop y su nuevo proyecto logístico, del interés que está teniendo Aldi en cambiar su category management, y cerraremos con un detalle navideño de la mano de Rafael Tellez, el responsable de frutas y hortalizas de Alcampo en Marbella. Por si no lo sabían, el transporte terrestre mueve el 97% de las frutas y hortalizas que se expiden, pero la cadena suiza de supermercados Coop ha puesto en marcha un nuevo pool de distribución de la mano del proyecto Cities Cargo Zurich. Este proyecto supone romper con el transporte terrestre para movilizar las frutas y hortalizas a la ciudad de Zurich. No se alarmen los transportistas de siempre, porque aún queda lejos la alternativa al camión, pero Suiza siempre marca la pauta en estos temas. Coop cuenta con 2 muelles en propiedad en la estación de mercancías de Zurich para realizar un trayecto de 30 minutos que en camión supone más de 2 horas, por el denso tráfico alrededor de una ciudad muy colapsada. Supone eliminar 58.000 viajes en camión, reducir en un 80% el CO2 frente al camión y ganar tiempo en frescura frente al competidor líder en ventas en frutas y hortalizas, la Suiza Migros. Y vamos bajando de destino y nos asentamos en Francia. Aldi Francia se encuentra en profunda transformación para elevar su cuota de mercado en frutas y hortalizas, que actualmente se encuentra por debajo del 2% frente al 11% del líder, su competidor directo en este espacio. La diferencia es especialmente llamativa. Y para ello está cambiando sus category management o sus proveedores de referencia para ganar en competitividad, y es aquí donde destaca la entrada del grupo hispano-germano San Lucas Group, que tras la adquisición del importador francés Bonano se convierte en un proveedor de referencia de Aldi en cítricos, berenjenas, pimientos y calabacín. San Lucas ya es un habitual de Aldi en Alemania, donde ha permitido a este discount mantenerse en el liderazgo de la distribución de frutas y hortalizas, y ahora pretende elevar el posicionamiento de este descuento también en Francia. Y nos metemos de lleno en clave cena de Navidad. Una noticia por la vía británica y 2 en clave doméstica. El Reino Unido rompe sus nexos tradicionales y el consumo de frutas y hortalizas se eleva en esta Navidad. Es la encuesta encargada por el mercado mayorista New Covent Garden y que refleja que el 57% de los encuestados consumirán más verduras durante esta Navidad que la pasada. El 63% de los ingleses introducirán entre 3 y 4 variedades, mientras que el 20% sumará más de 5 verduras. Y ahora las de clave doméstica. Aldi ha dado a conocer lo que gastaremos los españoles durante estas Navidades. ¿Sabe qué cantidad económica destinarán este año a la compra de alimentos? ¿Y qué alimentos se han parado en analizar su cesta de la compra? Frutas y hortalizas. Frío.
Las frutas y hortalizas no tienen sitio en las navidades españolas, tan solo el tomate y no solo el RAF. El 53% de los españoles, y ahora es cuando tienen que mirarse ustedes, centrarán sus gastos en pescados, mariscos y, para rematar, una carne en el 37% de los casos y el jamón. Y en clave más doméstica, la presencia de las frutas y hortalizas en la Navidad andaluza, donde sorprendentemente gana espacio la cuarta gama, como explica Rafael Teller, jefe de frutas y hortalizas de Alcampo en Marbella. Empezamos por lo que es la cuarta gama, famosa cuarta gama. Yo explico un poquito lo que es la cuarta gama. La cuarta gama son las ensaladas que vienen ya preparadas para comer. Y ahí en estas épocas destaca mucho lo que son los monoproductos, es decir, canónigos, rúcula, la lechuga iceberg simple, romana, etcétera. Después tenemos la hierba aromática que destacan para todos los guisos, etcétera, como es el nerdo, el cebollino, la albahaca, y en definitiva todas tienen su venta. Seta y hongo, donde destaca el níjalo. Seta y hongo, hablamos de champiñones, seta, y el rey en esta época es el níjalo. Pero en estas fechas no solo destacan los hábitos andaluces, ya que son muchos los españoles que pasan estos días en Andalucía, y ahí se nota la presencia madrileña en las llamadas hortalizas de cocer, como destaca Rafael Teller de Alcampo en Marbella. Hay 4 referencias que destacan para la cena de Nochebuena, que es la col lombarda, que se usa mucho en la zona de Madrid. Aquí tenemos mucha gente, muchos clientes que vienen de Madrid, están afincados aquí en verano, etcétera. La chiribía, tiene un sabor dulce que se utiliza también muchísimo, las coles de Bruselas, por supuesto, y la raíz de apio. Y para cerrar la gama hortofrutícola, Rafael Teller recoge las tendencias en frutas por parte de los andaluces, donde destaca la piña, los frutos rojos, el aguacate, las uvas, aunque sin esperar a la Nochevieja. El aguacate en su punto de madurez, esencial para las ensaladas. Todo ello lo acompañamos con los frutos rojos para decorar nuestras ensaladas, etcétera, frambuesas, arándanos, podemos incluir fresas. Después nos vamos para la cena de Navidad también, dentro de lo que es la categoría de melón y sandía, el melón verde piel de sapo, que se sigue comercializando mucho para esa época. Y para finalizar os podría hablar de la uva cuya demanda ha crecido de forma brutal en lo que es la variedad sin semilla, tanto roja como blanca. La variedad con semilla, pues bueno, de alguna manera su venta se está viendo un poquito reducida en detrimento de la simple fruta. Y para seguir en clave Navidad, nos adentramos en el tomate de la mano de una de las empresas que más mima el tomate desde siempre, la firma murciana Grupo Paloma, y tenemos con nosotros a su director comercial, David Franco. Señor Franco, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Ustedes tienen como Grupo Paloma una amplia, dilatada y gran trayectoria en trabajar con el mercado británico, pero desconocemos si en el periodo de Navidad el consumo británico en una categoría como tomate es diferente como ocurre en el mercado español. Bueno, quizá por todos los años que llevamos trabajando en la exportación y en concreto en el mercado británico, pues nuestra experiencia es ya como digo, de hace muchos años, y la campaña de Navidad es quizá la campaña de referencia y más importante de todo el año, ¿no? Es una campaña que todos los clientes, todo el retail la tiene puesta en el calendario, y donde pues tratan con mucho tiempo de antelación, pues hacer una buena planificación de promociones y sobre todo de los productos que puedan ser para ellos también de referencia, ¿no? Productos sobre todo de valor. La campaña de Navidad suele ser muy atractiva e intensa para las cadenas británicas. ¿Qué espacio ocupa el tomate en estos días? Bueno, pues partiendo del hecho de que, en concreto en el mercado británico, quizá el tomate, primero por volumen y también por volumen de consumo, y también porque es como digo, una referencia muy fuerte para ellos en el lineal, el tomate en Navidad quizá coge todavía más protagonismo. Podemos darnos cuenta en Reino Unido que el número de referencias de tomate puestas a la venta en ocasiones duplica incluso a las del continente.
Y dentro de ese gran número de referencias que hay, pues hay muchas referencias, digamos, con valor, muchas referencias con nombre propio, referencias de tomates con sabor, que quizá en este periodo navideño pues toman incluso más importancia, más protagonismo. Durante muchos años en el mercado español se han vinculado estas fechas con el RAF o con el asurcado, pero ahora estamos viendo, lo decía el otro día Lorenzo Carrasco, el vicepresidente de la GEN, de los mayoristas de Mercabarna, que el cherry también toma cuerpo. ¿Es así? Ya no solamente la Navidad va vinculada con el RAF o con el asurcado verde, sino que otras categorías de tomate como el cherry tienen espacio. Sí. Yo creo que, bueno, en el continente en general, incluyendo también a Reino Unido, el cherry rama de sabor o cherry rama premium, no solo está ganando espacio, sino que, como digo, es una tipología de tomate que ya está muy consolidada, que está muy fidelizada en el consumo de una parte de la población y que a día de hoy, incluso en países que están muy maduros, sigue creciendo. Y asimismo yo creo que también, pues dentro de lo que es el mercado español, pues está encontrando un hueco que hoy quizá en volumen no es grande, pero que sí que puede ser muy atractivo para los próximos años. Ustedes han decidido elevar el escalón del tomate cherry con un producto que ya es de alto valor, como el Sugar Drop, y le han dado una imagen más navideña. ¿Por qué dan este paso? Bueno, como digo, quizá la Navidad pues, es el periodo de referencia más importante para las cadenas a nivel de planificación de promociones, pero sobre todo no de promociones que tengan que ver solo con el consumo, con incrementar el volumen de consumo, sino con esa lucha de protagonismos que podemos tener en el lineal, ¿no? Y en esa lucha de protagonismo pues se busca productos atractivos, productos que tengan gran calidad, productos que puedan tener un nombre propio, y buscando ese periodo de Navidad pues quizá hemos querido destacarnos con un packaging muy atractivo, adaptado también a estas fechas navideñas, para llamar la atención de ese consumidor y ir ganando adeptos al consumo de este producto fuera también del espacio de Navidad. Vamos a intentar pues ganar presencia, ganar protagonismo y ser más visible dentro del lineal en esa, como digo, lucha de protagonismos que hay en Navidad, ¿no? ¿Diría usted que en esa lucha de protagonismo la gama cherry se vincula más con un consumidor más joven y la gama de tomate asurcado o RAF con un consumidor más adulto? Quizá que a nivel general sí, quizá que a nivel general la población más joven esté mirando el cherry rama como un producto de referencia, tanto en la tipología más estándar como lo que es el tomate de sabor o tomate premium, en las variedades más selectas, digamos, pero también puede, sobre todo en el mercado español, que vaya por áreas geográficas también. Quizá el consumo no es igual o no está igual de segmentado en todo el territorio nacional. Aún así, sí es cierto que parece que hay un consumo más vivo entre la población joven dentro de esta tipología y yo creo que va a seguir, es un consumo joven entre gente joven. Yo creo que ahí va a seguir creciendo, pero también creo que el grado de penetración que tiene esta tipología en el resto de la población no solo está creciendo, sino que va a continuar esta senda en los próximos años. Creo que el trabajo de Sugar Drop en concreto y de otros tomates de esta misma tipología está siendo muy bueno y ahí puede arrancar algo de espacio a otras variedades o otras tipologías de tomate más asentadas. No estoy hablando de quitar, de luchar por el consumo que hay, sino de incrementar el consumo. Yo lo que creo es que el tomate todavía tiene recorrido en cuanto al nivel de consumo en el mercado español y europeo también. De hecho, podemos encontrar que el consumo a lo largo de todo el año quizá no es estable. Hay épocas del año pues, que se consume más o que se consume menos, dependiendo pues, de la oferta que haya en cada momento, también de la oferta regional o local que haya. Todas estas son variables que están jugando en el mismo bombo y ahí yo creo que Sugar Drop en concreto va a tener una posición destacada y un papel bastante ventajoso en el sentido que es un producto que estamos llegando a producir todo el año, que lo producimos todo el año con una estabilidad de sabor y de calidad ya muy contrastada, son ya más de 10 años, con mucha experiencia que tenemos, como has dicho bien antes, en la exportación, que quizá que nos pone ahí una barrera o un nivel de exigencia por la distancia, por los requerimientos de los clientes que tenemos, bastante alta y que estamos consiguiendo pues lograr
buenos resultados. Ya digo que después de 10 años de comercialización de este producto en Europa, todavía en mercados maduros estamos experimentando crecimientos incluso de 2 dígitos, por ejemplo en Inglaterra o en Alemania. Me gustaría cerrar la entrevista en sí con la cuestión de si esta vinculación se puede dar tanto en cadenas de alcance nacional en España como en cadenas de alcance más regional, porque actualmente ustedes ya trabajan con una cadena que es de alcance nacional pero limitada a la zona mediterránea, donde los resultados son realmente sorprendentes. Pues sí, tienes razón, y en la estrategia, más que la dimensión de la cadena, que puede tener que ver con el volumen o con la distribución en sí, nuestra estrategia tiene más que ver con el posicionamiento del producto donde queremos tenerlo y en la forma que queremos tenerlo, y también buscar un cliente que sea en esa cadena, que sea el eslabón que consigue también cuidarlo y prestarle la atención. Y en ese sentido, quizá las cadenas regionalistas toman un papel protagonista que no debemos perder de vista, porque hay en España seguramente sea el mercado con cadenas regionalistas que más desarrollo tiene en Europa, y esas cadenas, pues creo honestamente que están haciendo un buen trabajo. Este es un producto de valor, es un producto, como digo, un tomate con nombre propio, un producto que es perfectamente reconocible por el consumidor, que puede llegar a él y el consumidor lo puede identificar perfectamente por su sabor, por sus características, y en ese sentido creemos que tanto las cadenas de más tamaño como las de un tamaño medio o pequeño, incluso siendo más regionales, de ámbito más regional, pueden tener importancia siempre que pues, se alineen un poco con la estrategia que tenemos con este producto a nivel de posicionamiento de marca. Señor David Franco, director comercial del Grupo Paloma, muchas gracias y feliz Navidad. Muchas gracias. Feliz Navidad también. Y ahora entramos de lleno en el Focus Caliente. Vamos a hablar del punto caliente del programa de hoy, la crisis de los hipermercados, que como hemos adelantado, cada hipermercado que muere es un problema para España y para Almería. Los supermercados no pasan por su mejor momento en Francia y están perdiendo cuota de mercado año tras año en frutas y hortalizas. Auchan y Carrefour son los que más sufren esta dinámica, que les ha llevado a deshacerse de activos para reestructurar sus tiendas. La cuota de mercado de los 3 grandes de los supermercados franceses ha pasado del 34% antes del COVID a estar por debajo del 30% en la actualidad, siempre hablando de frutas y hortalizas. Pero, ¿por qué se ha producido este descenso en el formato hipermercado y cuál es la cadena que menos ha sufrido? Y la respuesta hay que buscarla en este hombre, Michel-Edouard Leclerc, director general de los supermercados Leclerc y verdadero filosófico en el formato hipermercado, creado por esta cadena. Leclerc es hoy el formato de hipermercado más reducido de todos los existentes en la distribución francesa, con una media de 5.200 metros cuadrados por tienda frente a los más de 10.400 metros cuadrados de Auchan o los más de 9.000 metros cuadrados de Carrefour. Los supermercados Leclerc se caracterizan por comodidad, agilidad y lideran las ventas en el formato hipermercado frente a la amplitud y pesadez de Carrefour o de Auchan. La apuesta por el formato proximidad no augura el fin de la crisis de los supermercados, pero sí frena la sangría de enseñas como Carrefour o como Auchan, en serio riesgo de ser especies en peligro de extinción dentro de la gran distribución. La crisis del hipermercado no es asunto de Francia. Tesco está desmantelando sus tiendas y su presencia en Polonia y retrocede su posición en la República Checa bajo el formato hipermercado. Estamos ante una crisis en Europa que también está presente en el mercado español. Y nos adentramos ahora en las tendencias en clave tomate y dentro del tomate en el talento italiano y más en el talento siciliano, de mano de Salvatore Casiva, el director general de la firma Southern City. Buonasera, Salvatore. Buenas tardes, Rafael. Muchas gracias por estar con nosotros en esta edición de Primer Corte. Naturalmente, cuando se habla con un siciliano, hay que hablar de tomate, naturalmente, del pomodoro en sí. Y nos gustaría saber si en Sicilia la vida, es decir, hablar de tomate, si el tomate es una forma de vida, como pasan en zonas como en Níjar.
Sí, al final es igual que en la zona del Níjar, el tomate en Sicilia es el cultivo más importante y los agricultores sicilianos lo hacen igual que los agricultores de Almería, de la zona, lo hacen con gran pasión. ¿Podemos decir que todo el tomate socialista es un buen tomate con sabor, durezas y grados bris? No, hay diferencia, porque el más sabor lo tienes los frutos pequeños, que son cherry pera, pequeños frutos colorados. ¿Y cómo son, Normalmente los tamaños más grandes, como es un ramo, tienen menos sabor. cómo son las empresas productoras sicilianas de tomate en cuanto a la dimensión, el tamaño, la estrategia de un comercio más doméstico o más internacional? Bueno, tamaño optimal de una empresa, de un agricultor, de una empresa agrícola de Sicilia, es alrededor de 3 hasta 5 hectáreas. Y cada uno tiene su estrategia y hay productos que salen por el mercado nacional y hay productos que salen por el mercado internacional. ¿Hay muchas diferencias entre los productores españoles e italianos en cuanto a la dimensión de las empresas? No, pienso que son muy parecidos y cambia el idioma, pero al final se habla en la misma manera. Cada uno de los agricultores es orgulloso del trabajo que hace, de tener una buena calidad. Con la buena calidad es más fácil vender y eso es igual que como en Italia también, en España. España es un mercado donde los productores trabajan mucho líneas de tomates grandes, tomate beef, tomate verde, tomate rama y menos el segmento cherry. De hecho, el consumo en España de cherry es mucho más bajo que en otros países. ¿La situación en Italia es similar? No, en Italia se cultiva mucho cherry. Pienso que en el total del tomate es más del 50% porque hay más consumo de tomate pequeño. Y en un lineal de los supermercados, hay en Italia, ¿cuál es el grado de representatividad, de importancia del tomate en los lineales? Es muy importante y estratégico también por la grande distribución, porque pone tomate y hortaliza en general como un punto para atraer clientes. ¿Se ve el mismo surtido de tomates, por ejemplo, en cadenas como Coop y Conad con respecto a tiendas discount como Eurospin, MD Discount, Lidl o Aldi? Hay de todo. Hay alguna cadena que tienen más cantidad de tomate de alto nivel y hay cadenas que tienen menos, pero todos tienen alto, medio y baja calidad. Es relativo como palabra, porque muchas veces un fruto que tiene una pequeña deformidad visiva a mirar no significa que no es un buen tomate. Ustedes Y sí, digo, lo que falta en el tema de la hortaliza, pienso que es una correcta información a los consumidores, porque muchas veces... Perdón, dime. no. Ah, Le, ok. le Porque, atendemos. sí, porque se habla mucho del vino
se habla mucho del aceite, pero no se habla en la misma manera de tomate. Lo que hemos visto en nuestro invernadero de demo, que tú también has visto, más de 100 variedades de tomate, cada uno con su gusto, cada uno para utilizarlo en diferente manera en la cocina, para consumirlo. Eso falta a lo consumidor. Es una comunicación que tenemos que hacer, implementar. Ustedes ahora aterrizan en España con una gama de especialidades bastante grande. ¿Qué aportan sus materiales para el retail, para los supermercados? Bueno, para el retail, gusto, sabor. No, tenemos que no olvidar de los agricultores porque vamos a dar de la variedad que tienen una resistencia importante a muchas enfermedades. Por el consumidor, mucha calidad, mucho sabor. ¿Y cuál es el comportamiento que suelen tener los traders italianos cuando operan con las variedades de Southern Seeds? Cuando los traders operan con materiales de Southern Seed, es una garantía de producto de calidad. Que se compran un tomate cherry Buzz, el pequeño, lo que lo hemos probado, ¿no? Saben que están comprando un cherry con un Brix alrededor de 15 grados. Así que ya saben que compran calidad. Señor Salvatore Casiva, muchísimas gracias por su tiempo, director general de Southern Seeds, y feliz Navidad. Muchísimas gracias a ti, a todos, y feliz Navidad a todos. Muchas gracias. Y seguimos avanzando, y ahora abrimos con nuestra cesta de la compra. La distribución de proximidad y la conexión entre el origen y el destino está en manos de muy pocas empresas y escasas cadenas de distribución. Hay experiencias cercanas como la portuguesa Pinco 12, tras haber adquirido la empresa Luis Vicente, o los nexos creados entre las cadenas italianas Conad y Coop con la productora Canova para el desarrollo de las islas Bio y Sole Almaverde. Pero si hay un ejemplo de conexión entre origen y destino, bajo un mismo patrón de control, es en la cadena catalana Ametller Origen. Esta cadena se ha colado con fuerza en la distribución catalana con los datos que adelanta Fran Marincamp, responsable de relaciones públicas de esta cadena catalana. Y nosotros tenemos un perfil de consumidor muy variado. Depende sobre todo de la ciudad, del barrio. Tenemos una presencia cada vez mayor en barrios distintos, en calles distintas, y por lo tanto, al final nuestro objetivo es que la alimentación saludable y sobre todo que los frescos lleguen a cuantas más personas mejor. Por lo tanto, en ese sentido, tenemos una variedad de públicos muy extensa y que vamos ampliando a medida que vamos también llegando a nuevos puntos y abriendo nuevos establecimientos. No se trata solo de datos y de las 150 tiendas entre Cataluña y Andorra, sino se trata de la estrategia a la hora de ubicar y posicionar las tiendas entre el público de la diversa burguesía catalana que persigue Casa Ametller. Y es que la ubicación de las tiendas es cada vez más importante para asegurar la viabilidad del proyecto. Para nosotros en nuestra compañía es muy importante porque cuidamos el origen de todos nuestros productos. Muchos de ellos son cosecha propia de Ametller Origen. Tenemos unas 1.800 hectáreas de campos propios que usamos no solamente para hacer parte de nuestra producción, sino también para innovar, para probar, para hacer que aquellos productos tengan la calidad que luego permite a otros agricultores asociados nuestros que puedan también implantarla en sus campos. Y el origen sobre todo viene de esto, de la importancia que nosotros le damos al origen, que la gente lo ve en la tienda, pero sobre todo los productos tienen una historia y queremos que la gente los conozca. Pero además del proyecto de ubicación de las tiendas, Casa Ametller se caracteriza por el control de la producción. La cadena cuenta con 1.800 hectáreas productivas y plataformas de confección y central en Almería y Murcia, para elevar el control de la oferta que acude a sus tiendas. Este modelo de negocio también tiene sus complejidades, ya que la empresa que se dedica a la producción para Casa Ametller, Saborum,
también se ve obligada de vez en cuando a usar otros canales de venta a otros detallistas de la competencia, cuando explota la oferta. Y vamos a tratar otros temas menos agradables, porque el sindicato francés Confédération Paysanne ha declarado la guerra a la empresa marroquí Assura. Assura es una de las pocas empresas que es capaz de mantener el precio del tomate cherry en barquetas de 250 gramos por debajo del euro, desafiando al resto de empresas, incluso a las propias de Marruecos, como la firma de Lassus. Y en este escenario de tensión, las noticias que vienen de Alemania no son buenas. El último barómetro de la Federación Alemana de Minoristas habla que el grado de confianza de los consumidores se encuentra bajo mínimos y con un periodo prenavideño sin el efecto positivo esperado. Sigue sin haber expectativas de recuperación económica. Tampoco es halagüeño las expectativas mundiales del tomate, porque hay previsiones de descensos a nivel mundial, según el analista del Rabobank, Lambert van Horen, quien señaló que el consumo del tomate a nivel mundial está por debajo de la media hoy, lo que indica un cambio futuro en la dinámica de la oferta. Y para cerrar la sección lo hacemos con la presión que Aldi y Lidl están ejerciendo sobre Migros y Coop en Suiza. Un mercado donde el 25% de la población ya no es de origen suizo y donde el mensaje del discount cala mejor sobre los inmigrantes y jóvenes. Atención en el fin de año, en Suiza a la barra de pan, la banana, las naranjas y los tomates. Son estas categorías donde Lidl y Aldi están ejerciendo presiones extremas en el precio para provocar el temor de los líderes Coop y Migros. Y es que en todos los destinos cuecen habas. Tiempo de tertulia, tiempo de análisis en nuestra distritulia y tiempo de risas. Hoy con nosotros Francisco Mejías, nuestro hombre de Lineal, colaborador de Distrilis, y con nosotros José Antonio Arcos, el propietario y dueño del Agroauténtico, archiconocido ya por muchísimos de este sector. Es un honor, Rafael, poder acompañarte durante años en el papel, en el digital, en los últimos años en la radio y por vez primera en televisión, en este honorable programa de Primer Corte, así que muy agradecido. El placer es realmente mío. Vamos a empezar por una pregunta muy sencilla. ¿Qué vamos a cenar en Navidad? ¿Qué vamos a cenar en Navidad? Veo que frutas y hortalizas me parece que frutas y hortalizas va a estar, yo creo que un poco más complicado. Yo creo que va a ser más cítrica. Mira, yo le cogería uno de esos tomates asurcados, que pueden ser tipo RAF y pueden no ser tipo RAF siendo asurcados, con un buen corte, un buen aceite que en la tierra tenemos bueno, un buen pan que tiene que ser de panadería y un buen vino de la tierra. ¿Qué mejor? Siempre hay una pregunta que remarcamos mucho. ¿Por qué la fruta y la hortaliza no tienen presencia en Navidad? Y si la tienen, como en el Reino Unido, son productos tan tristes como las coles de Bruselas, la zanahoria, los nabos, las patatas. Exactamente. Los parsnips están riquísimos, por cierto, pero no el azurcado que está comentando aquí nuestro compañero. ¿Cuál es el motivo de por qué los británicos se ajustan a unos productos tan básicos en estas fechas? Sí, tenemos que tener en cuenta que están viviendo en la isla. Entonces, viviendo en la isla, aquí no, el caballero está comentando un tomate azurcado. Hombre, claro, yo conozco, él lo he visto, pero en inglés evidentemente no lo está viendo. ¿Por qué? Pues por el clima, por las situaciones que han tenido. Entonces, no nos vamos a meter mucho por ahí, pero claro, evidentemente tienen que tirar de lo que les da la tierra. ¿Y qué les da la tierra? Pues lo que acabas de comentar. Las coles. De Bruselas. Y, por ejemplo, ¿por qué aquí en España vinculamos tanto estas fechas con el tomate ras, con tomates de valor, y de ahí no salimos? Con una piña, un aguacate, y de ahí no salimos. Bueno, pues es cultural, Rafael. Tú sabes bien que hasta la semana 50, que es esta, que estamos terminando, es cuando están toda la comercialización a ver si puede vender, ¿no?, todo el producto que tiene. Porque una vez que pasa la semana 50, la semana que viene es la semana 51, pues el mercado pide no frutas y hortalizas, todo lo demás. Entonces es complicado, pero tiene que ver con algo cultural. Obviamente vamos a reconocer que salvo ese tomate asurcado, cuando llega la Navidad, en esas fechas festivas, se pone el cava, el champán, el vino y se suelen poner carnes, se suelen poner mariscos y tiene mucho que ver, pienso yo, con lo cultural.
comentabas que por qué en Reino Unido no llega el tomate RAF, además de porque solo tienen coles, también porque el tomate asurcado es un tomate muy cultural y muy de mercado nacional. Así que realmente para los que nos dedicamos a la agricultura, llegamos a la semana 50 a ver si conseguimos buenos precios, que este año se han conseguido, y ya hasta después de Reyes hay que aguantar el tipo como mejor se pueda, nunca mejor dicho lo de aguantar el tipo. Bueno, y ante la falta de interés de consumir hortalizas en estos meses o en estas semanas, durante el periodo de Navidad, la pregunta es si la fruta tiene más presencia, porque tengo entendido que las clementinas tienen alta presencia en Alemania, no sé si en el Reino Unido, y que todos los tropicales tienen muchísimo tirón. No sé si es así. Sí, sí, exactamente, así es. Todo lo que son cítricos, nuestros compañeros valencianos, de Murcia, de otras regiones de España, España va a estar presente, pero España deja su fuerza del tomate o de la fruta, de la hortaliza, y pasa a la fruta. En este caso son clementinas, cajas de clementinas, distintos formatos, naranjas, etc. Eso van a estar fuertes. Piñas también, ¿por qué? Porque es exótico. Y la costa tropical es la gran beneficiada en este sentido, Rafael. La costa tropical y sus subtropicales, que por eso muchas veces hemos dicho que en Almería tenemos que aprovechar los que son los cultivos subtropicales de la costa granadina, los que son susceptibles, cultivarlos también en los invernaderos. Y eso es una tarea pendiente que llevamos ya arrastrando. Pero los cítricos, los subtropicales y por supuesto el tomate en Navidad sí tienen demanda. Y hablando de tareas pendientes, yo quiero retomar el tema del Parvispinus, pero quiero retomarlo desde dos puntos, desde el punto del origen y del destino. Desde el origen, nadie mejor que José Antonio, desde el destino, nadie mejor que Francisco Mejías. ¿Cómo estamos con el tema del Parvispinus en origen? Básicamente no cómo estamos. ¿Cómo está el productor está fatigado de Parvispinus? Pues mira, Rafael, este otoño estamos a punto de entrar en invierno. Las jornadas de campo de pimiento son un clásico. Este año ha habido menos, también por el gran problema del Thrips parvispinus, y los agricultores están buscando para el año que viene ciclos más tardíos de pimiento. Un cambio radical. En la zona del Ejido, desde hace ya mucho tiempo no se pensaba en trasplantar pimiento en el mes de agosto, y cada vez vemos más variedades que están huyendo de los meses del temprano e incluso del ciclo medio para irse a un tardío con el deseo de poder llegar pues al invierno y no tener los problemas que han tenido este año los productores, sobre todo el pimiento temprano. Claro que hay miedo. Hay agricultores los que han arrancado, que yo dudo mucho que el año que viene vayan a volver a poner pimiento. Los del amarillo todavía lo han pasado peor que los del rojo. Entonces la situación es complicada. Es difícil encontrar una finca, por no decir imposible, en la que no haya daños de Parvispinus. La diferencia está en el porcentaje. Desde aquellos que han podido minimizarlo, incluso habréis visto en las cajas que se han comercializado con esas manchas del Parvispinus, los pimientos, incluso desde Coespal esta semana se ha adelantado que se va a intentar de cara a los próximos meses, al próximo año, crear una marca para que los pimientos comerciales que tienen manchas de Parvispinus se puedan poner a la venta. Y de cara a las casas de semillas, incertidumbre, porque no se sabe lo que va a hacer el agricultor el año que viene. Y aparte de eso, voy a abrir otro melón, y es el problema de que haya agricultores que han tenido problemas este año de Parvispinus y el año que viene se vayan masivamente a determinados productos. Y como en Almería nuestra pizarra es sota, caballo y rey, es decir, tenemos pimiento, tenemos calabacín, tenemos berenjena, pepino y tomate. No tenemos esos deseables subtropicales. Si hay un gran número de productores que pasan del pimiento a alguno de los otros productos, se produce un desbarajuste en la pizarra de precios. Ha abierto José Antonio Arco un melón muy interesante, porque te iba a preguntar por el destino, pero me hace girar la pregunta rápidamente. Y la pregunta que quiero lanzar es si hay un desajuste, si hay unas variables, si hay una migración hacia otros productos, esas migraciones tan radicales, bajo la experiencia de Paco Mejías, de Francisco Mejías,
La gran distribución, ¿cómo las absorbe? Porque Francisco Mejía, hay que recordar que ha estado durante muchos años trabajando con categoría melón y sandía para Asda, y él sabe realmente cuando había grandes variables en pro de sandía en contra de melón o viceversa, cómo se gestiona, cómo las cadenas pueden gestionar de repente, como una zona como Almería, todo tu mundo Almería, que los meses de invierno es básico y fundamental, se produzca una migración hacia el pepino, hacia el calabacín, de forma descomunal, de cifras de un 15 hasta de un 20%. Si es que tenemos que tener en cuenta que piensa, lo que estabais comentando aquí está estudiado. Yo me estaba acordando de mi profesor de la universidad, de Juan Pérez, el profesor doctor Juan Pérez Mesa. Juan Carlos Pérez Mesa. El efecto de la araña. El efecto de la araña está estudiado ya. El efecto láctico también está estudiado ya. Son efectos que este año el pepino está muy caro, como sabemos. El pimiento ha tenido problemas, pues claro, ¿qué es lo que va a pensar generalmente la gente? Pues el año que viene todos los que le han salido mal el tema del pimiento amarillo, pues posiblemente un gran porcentaje que ya está estudiado, pues van a ir a pepino. Pero bueno, de todas formas, los programas con los supermercados se cierran antes en Madrid, en octubre, o incluso muchísimo antes. Yo sé que voy a tener estos programas, estos no son programas que se cierran en el momento hizo facto. Y ahora hemos tenido el programa de Pardispino, ¿ahora qué vamos a hacer? No, si nosotros sabíamos ya que vamos a comprar. Los supermercados cierran sus programas finalmente en octubre en Madrid. Se cierra el programa, pues esto va a ser más o menos, y luego a lo mejor se te pide algún extra o no, tanto supermercados como intermediarios en Inglaterra, o las cadenas de suministro que tienen los supermercados en Inglaterra para suministrar ese producto, que por eso es un tema muy interesante para hablar en el futuro sobre la competición entre las cadenas de suministro, no solamente los supermercados. Claro. Eso es una idea que dice Juan Carlos Pérez Mesa, ¿no? Él dice que ya las empresas no compiten entre sí, sino que compiten las cadenas de suministro en los que está cada actor. Totalmente de acuerdo, pero es que lo vemos con ejemplos claros que tenemos de años. Yo lo he vivido. IPL, International Produce, la anexo con Asda, y ahora lo que ha pasado con Tesco, lo que ha pasado con Morrison, lo que pasa con Sainsbury's. Esta semana hemos tenido aquí a Tesco y a Asda aquí en Almería. Sí, y han estado viendo tomates. Han estado viendo muchos tomates. Sí, he estado yo después. Cierto. Y una de las conclusiones que han tomado las dos cadenas es que el viaje desde Almería hasta Reino Unido lo han hecho igual que el que vinieron, sin respuestas. Pero bueno, por ejemplo, con el tema de los pimientos, y acuérdate que estuvieron aquí, han estado aquí esta semana, pero es que hace un mes también estuvo aquí Sainsbury's. Y hace un mes teníamos muchísimos más problemas, creo yo, no lo sé, ahora mismo ya me puede correr aquí. Pero con el frío baja. Entonces se ve un poco menos de problema de Parvis Pinus, porque yo estoy escuchando también menos en Inglaterra. Si hubiese problema, estaríamos hablando de más problemas de suministro. Hemos tenido problemas de suministro esta semana, pero por temas relacionados con el clima. Estas lluvias, claro, no te vas a meter en el invernadero a cortar con esta lluvia, pero entonces tienes más problemas todavía cuando llega allí a Inglaterra. Y vamos a cerrar con una reflexión rápida de 1 minuto para cada uno. Y después de la Navidad, ya Jorge Antonio, ya sé que te vas a animar. Quería decir algo del Parvis Pinus, déjame. Es difícil encontrar, Paco, que vayas a una finca, vayas a una cooperativa y no ver las cajas de los pimientos manchados con Parvis Pinus. Es decir, incidencia hay, lo que pasa que llega el invierno, obviamente en invierno hay una temperatura donde el Parvis Pinus desaparece, que ya la tenemos, o estamos muy próximas, pero los efectos de esta misma mañana yo he estado en una finca, han recolectado el pasillo lleno de cajas de pimiento y se veían muchas manchas de Parvis Pinus. Es decir, que aquí yo creo que el tema va a ser cómo la cadena de supermercados puede convivir con la exposición de esas manchas que tienen que estar a la venta. El pimiento no tiene ningún problema, pero de cara al consumidor. Ese es otro tema, es un debate interesante. Necesitamos un programa solo para nosotros. Pero eso es una realidad ya. Vamos a dejarla aquí, y la última pregunta la dejaremos para dentro de 30 días. Señor José Antonio Marcos, director del Agro Auténtico, Francisco Mejías, Paco Mejías, Fran Mejías. Muchas gracias, Rafa. Estimadísimo amigo. Colaborador de Hortolís. Muchas gracias por vuestra presencia, feliz Navidad y nos vemos pronto. Feliz Navidad. Y ahora vamos a dar paso a la entrevista con Emilio Galdeano, el polemista, profesor de la Universidad de Almería, Emilio Galdeano. Y vamos a disfrutar de la presencia de Emilio Galdeano, que es profesor de la Universidad de Almería, especialista en agroalimentación, muy metido con los temas de pacto verde, cambio climático, ayudas, subvenciones.
Don Emilio, buenas noches. Buenas noches, Rafael. Podemos abrir el debate o la entrevista con muchos temas, pero vamos a centrarnos en el tema del Pacto Verde, que Emilio Calderano siempre ha defendido que la Unión Europea no tiene ajustados bien los resortes para facilitar la producción y el comercio hortofrutícola entre la zona intracomunitaria. Bueno, podría ser un debate muy largo. El otro día precisamente le estaba comentando a mis alumnos que la PAC, la Política Agraria Comunitaria, surge en los años 50, es de las primeras políticas que se implanta en la Comunidad Económica Europea en su inicio, en el año 57, y nace con el sentido, o sea, el principio esencial es la seguridad alimentaria, entendido no como salubridad, que muchas veces se confunde salubridad con seguridad alimentaria. La salubridad es tener productos sanos, productos que lleguen en unas condiciones adecuadas a la población, sin causarle daño en su salud, como indica el nombre. Y la seguridad se refiere a mantener un suministro de alimentos, es decir, tener los supermercados llenos de alimentos disponibles, que la población, en definitiva, no pase escasez, no pase hambre y, en definitiva, asegurar la provisión de alimentos a los ciudadanos. Entonces, la seguridad alimentaria es el origen de la PAC, es el origen de esa primera política. O sea, imaginemos que la Comunidad Económica Europea se constituye y la primera política que se plantea es esa. O sea, no se plantea ni, como ahora, bueno, ya estamos muy avanzados, ni el euro, ni una política de comunicaciones, ni una política de sistema financiero, sino se establece la política agraria comunitaria. O sea, qué tan importante, qué tan estratégico era el sector agroalimentario, la agroalimentación, ¿no? Pero actualmente, Emilio, ¿el Pacto Verde está condicionando a las empresas? Sí, ¿es un Pacto Verde donde las empresas se ven, digamos, condicionadas, marcadas en su trayectoria? Y si eso es así, ¿por qué las asociaciones empresariales europeas no se manifiestan en contra de este Pacto Verde? Hombre, yo creo que ya tuvimos una serie de manifestaciones, ¿no?, por toda Europa, de agricultores, que precisamente era como consecuencia del Pacto Verde. Es decir, no fue como consecuencia de otros factores, fue consecuencia del Pacto Verde, porque la exigencia en términos ecológicos, ambientales, de regulación que tienen los agricultores europeos, pues es la que no se impone precisamente a productos que vienen de fuera. Entonces, todas las huelgas que estuvimos viendo de tractoradas, que se iniciaron Países Bajos, Alemania, Francia, España, todas esas huelgas fueron motivadas por el Pacto Verde. Es decir, nosotros no tenemos, digamos, a nivel internacional una serie de restricciones en frontera tan estrictas. Sin embargo, a nosotros mismos nos imponemos una serie de restricciones ambientales, ecológicas, que vamos, ni pensar, ¿no?, en el resto de países terceros, ¿no?, de productos que se compra de fuera. ¿Y por qué? ¿Qué ha pasado? Pero me gustaría centrar lo que es el tiro en el parte de la gran distribución, porque, por ejemplo, los colectivos como ACES, ASEDAS, que son la patronal española, el British Retail Consortium, que es la patronal británica, o por ejemplo las patronales alemanes, los Fachhandelsstands, no han hecho manifestaciones muy en este sentido. Parece que dejan correr. ¿Por qué las cadenas de supermercados? Es cierto que el origen sí ha hecho movilizaciones, los productores, muchas veces más que las empresas, pero el canal retail está silenciado. ¿Por qué motivo?
Bueno, a ellos prácticamente les da, bueno, no es que les dé igual, pero en esencia, al final son empresas multinacionales, ¿no? La mayoría de ellas estamos hablando de empresas multinacionales. Pero es que si tenemos tratados comerciales, tratados de libre comercio con terceros países, estamos hablando de Turquía, de África, Iberoamérica, da igual el país, ¿no? Tercero, pues ellos van a comprar. Es decir, si tenemos tratados comerciales, ellos les da igual. Ellos lo que quieren es llenar su stand de los supermercados, llenarlos de productos agroalimentarios. ¿Y Entonces, crees que Marruecos, se ha liberado en cierta forma desde que Reino Unido ha salido de la Unión Europea? ¿Ha sido una liberación para sus exportaciones y una liberación para su tensión de perfil comercial? ¿Está más liberado ahora desde que ya Reino Unido no está en la Unión Europea? no creo. Bueno, el Reino Unido ha sido una ventaja, por supuesto, porque no tiene ya, digamos, las restricciones que pudiesen tener, ¿no? A nivel de la Unión Europea. Reino Unido pues practica sus compras con sus criterios, sus propios criterios, de forma independiente, y se ha convertido en un mercado más, pero es evidente que la Unión Europea está vendiendo también perfectamente como lo hacía en años anteriores. Vamos, no se observa ninguna restricción. Se estaba hablando, ¿no? Recientemente del tema del Sáhara y tal, pero bueno, al final se ha aprobado y se ha admitido que da igual, ¿no? Donde esté produciendo Marruecos, y el Reino Unido pues se ha convertido, porque claro, ya al tener una frontera con los países de la Unión Europea, al Reino Unido le da igual comprar en España que comprar en Marruecos. Incluso le va a salir más barato comprar en Marruecos, porque bueno, los productos son más baratos, al final los puede conseguir a más bajo precio. Al final lo que busca el consumidor, por mucho que se diga de productos ecológicos, requerimientos medioambientales, cómo se produce, cuáles son las condiciones y tal, al final, por mucho que se diga que los mercados son muy exigentes y tal, si miramos la media de los consumidores, y esto yo creo que se deberían de hacer constantemente estudios para ver, ¿no? Y actualmente con la inflación que tenemos, ¿no? En productos agroalimentarios, porque la inflación se analiza en términos generales, pero en productos agroalimentarios ha sido mucho más intensa, ¿no? que a nivel general, a nivel medio. Y al final los consumidores medios lo que van a mirar, en definitiva, es el precio. No van a mirar los requerimientos medioambientales, el tratamiento ecológico, los procesos tal que ha tenido el producto. Habrá un nicho de mercado evidentemente para esos productos, pero cada vez más el consumidor medio europeo, que ha bajado mucho su nivel de renta per cápita en términos reales, sobre todo, y más aún, por ejemplo, aquí en España, ¿no? Que aquí se nota mucho más cómo han subido los precios de los alimentos. Al final a lo que tiende es a mirar sobre todo el precio. Estaban los Por detractores de la mucho Unión que Europea. quieran. Lo siento en ese sentido, pero es así. Estaban los detractores de la Unión Europea y del Pacto Verde, que todo esto se hacía por bajar la inflación. Y efectivamente, en los 2 últimos años, la inflación en la fruta y hortalizas se ha disparado. Entonces, En la fruta y hortalizas y en todos los alimentos, sí. Y en todo el evento. Entonces, seguimos defendiendo que realmente la idea del Pacto Verde está pensada para bajar la inflación, o hay algo más, porque la inflación no se ha conseguido descender. No, el Pacto Verde, en definitiva, es una medida sobre todo medioambiental y de prácticas muy respetuosas con el medio ambiente. Puede redundar, no se discute, en una calidad de los alimentos, ¿no? Más ecológicos, más orgánicos. En cierto sentido pueden ser, no se puede discutir, pueden ser más saludables, pero evidentemente el Pacto Verde lo que hace es, en muchos casos, reducir los rendimientos, ¿no? Por ejemplo, este es el caso de cereales, ¿no? Que tienen
la limitación de tener que dejar ciertos periodos en barbecho, los rendimientos van a disminuir, los productos ecológicos sabemos que tienen un rendimiento, en muchos casos también menor que un producto convencional o si me pones con producción integrada incluso. Los rendimientos van a disminuir, hace que haya menos oferta y al final de lo que se trata es de disponer de suficiente cantidad de producto en el mercado. El problema del Pacto Verde, claro, es que nos sitúa en una situación de desventaja respecto a esos países competidores que estaba comentando. Son una serie de restricciones medioambientales, regulaciones muy estrictas, tanto en los cultivos agrícolas como en ganadería, y esto supone básicamente un arancel interno, si se quiere, o una diferencia en ventaja competitiva respecto a productos que puedan venir de fuera, ¿no?, con menos restricciones. Señor Galdeano, muchísimas gracias, profesor de la Universidad de Almería, muchísimas gracias por su atención y por sus explicaciones sobre el Pacto Verde, y feliz Navidad. Muchas gracias a vosotros por la entrevista y feliz Navidad. Igualmente. Y hoy despedimos el año hablando de nuevo de las inquietantes iniciativas de las cadenas británicas. El mes pasado hablamos de Asda y de su optimización de los alimentos y permitir que los empleados pudiesen comprar lotes no aptos para la venta, pero sí para el consumo. Hoy le toca a Aldi en Reino Unido y su programa To Go. Este programa supone que la clientela puede acceder por algo más de 3 euros a un paquete de alimentos frescos cerca de la caducidad y así de nuevo reducir el llamado desperdicio alimenticio. Aldi lleva 1,5 millones de cestas de estas bolsas y en Navidad espera vender 67.000 bolsas y en Nochebuena más de 10.000 lotes. La vida en el Reino Unido no está siendo especialmente fácil. Aquí en España, en Almería, pintan las cosas de otra manera y le felicitamos la Navidad en todo lo que nos marca nuestra Constitución española. No queremos ser menos. Bon Nadal, Egu Berrión, feliz Navidad.